El licenciado Luis Reyes es viceministro de Hacienda y es director general de presupuesto. Quisiera un poco que me aclarara si todavía el nombre es así. Está aquí con nosotros y por supuesto uno se siente cómodo con el amigo Luis, ¿verdad? Porque puede pues conversar aquí de muchos temas de interés para el país y obviamente de edificar la opinión pública en materia de lo que está pasando en el gobierno en términos económicos. Luis, ¿cómo anda todo, hermano? Muy bien, Héctor. Un gusto estar aquí en tu programa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Luis, como que uno se acostumbra a los buenos, a las buenas noticias y entonces de un año bueno y espectacular uno como que tiene las expectativas de que las cosas sigan a pedir de boca como Dios manda y cómo marcha actualmente la economía con el gran reto, tomando en cuenta de que lo que pasó el año pasado fue tan bueno que, insisto, lo que se quiere es superarlo, cómo marcha todo. Bueno, en economía, una aspiración legítima de los hacedores de política, de los responsables, incluso de la sociedad misma, es que las cosas siempre marchen mejor. Claro. Obviamente hay una serie de cosas exógenas a los hacedores de política, incluso al país mismo, que afectan el desempeño de la economía, pero no cabe la menor duda de que el año pasado no solamente fue bueno, sino que las perspectivas para el año 2015 siguen siendo favorables. Un entorno internacional favorable, hay expectativa de un mayor crecimiento en Estados Unidos. Recientemente hubo una información muy favorable, el desempleo en Estados Unidos en el mes de febrero cayó de una forma espectacular, por encima de lo esperado, y se sitúa en 5.5 puntos porcentuales de la fuerza laboral de ese país. Entonces, si a eso sumamos los flujos de turistas que se han mantenido creciendo, más la situación favorable de unos precios del oro que, sin ser espectaculares como lo fueron en el pasado, serán iguales o mejores que los del pasado año, y también el manejo disciplinado del gobierno, de las finanzas públicas, lo que nosotros hemos denominado un ejercicio responsable de las finanzas públicas, que ha permitido una situación macroeconómica de estabilidad junto con la política monetaria, una política de baja inflación que ha traído gran inversión extranjera. Todo ello ha redundado en beneficio de ese desempeño económico que ha permitido no solamente el crecimiento, porque al final el crecimiento no es un fin en sí mismo. Una economía debe de crecer para que pueda generar riqueza que pueda ser redistribuida, pero para que pueda ser redistribuida tiene que generar empleo, Claro. Tiene que mejorar los salarios, y precisamente eso es lo que ha estado aconteciendo en la economía dominicana. No solamente que creció 7%, sino que generó 300,000 empleos en lo que va de gobierno, y no es solamente que nosotros vamos a cumplir la meta de los 400,000 empleos, es que se ha mostrado que el aparato productivo dominicano, contrario a lo que se pensaba hace un par de años de que estaba agotado, está dando muestra de que tiene una capacidad de generación de empleo que nos va a permitir a nosotros seguir mejorando las condiciones de vida de los dominicanos, porque al final, para nosotros, el objetivo último de las políticas públicas gubernamentales sigue siendo la gente. O sea, el modelo económico no está agotado. No lo está, por lo menos las señales que está dando es que eso no significa que, que en algunos sectores no tengan que hacerse ajustes. Okay. Y eso es un Sí, tema claro, que podemos discutir. hasta en la vida misma. Míreme, siempre tendremos que hacer ajustes, pero no podemos decir que el modelo está agotado. Una economía que crece a 7%, que genera 300,000 empleos, creo que esos dos indicadores son suficientes como para mostrar que el modelo, si bien necesita ser retocado, aquí hay una serie de temas que están pendientes, que nosotros lo hemos dicho con sentido de responsabilidad desde el inicio. Aquí hay aspectos que pasan desde las finanzas públicas hasta la calidad de los empleos que estamos generando, el problema del salario mínimo y una serie de cosas que están ahí latentes, que hay que atacarla
y que hay que ver las reformas que se van a impulsar en su momento para asegurar que el modelo precisamente siga teniendo un desempeño como el que mostró el año pasado y el que esperamos que va a tener en el año 2015. Pero eso hay que darle sostenibilidad en el tiempo. Hay que atacar la cosa con visión, de forma programada. Nos ha ido bien hasta ahora. Estamos en la senda correcta, pero eso no quiere decir que no hayan desafíos. Claro. Sin embargo, algunos economistas y algunos sectores, sobre todo ligados al ámbito financiero, están un poco quizás preocupados de que el ritmo y la marcha de la economía pueda un poco sentirse con algunos ajustes monetarios que ha hecho pues el Banco Central, y ya en esta semana el gobernador habló de que ha dado resultados positivos, sobre todo para el control del tipo de cambio, que llegó a superar la barrera del 45 por 1, pero entonces eso ha provocado un aumento de los tipos de interés y esas cosas, y se teme que pueda producir algún freno en la economía. Ustedes, ya viéndolo desde el ambiente un poco fiscal y desde la perspectiva de crecimiento, ¿cómo creen que puede eso impactar? Mira, un menor crecimiento de la economía puede impactar de manera desfavorable las recaudaciones del gobierno y complicar el manejo de la política fiscal en términos de la consecución de las metas que hay establecidas en la ley de gasto público. Si hay menor crecimiento, es de esperarse que haya menores recaudaciones. Y claramente la política monetaria, con el ajuste que se ha hecho, apunta a disminuir el crecimiento para poder ajustar las importaciones a niveles más bajos y entonces manejar el tipo de cambio, por lo menos quitarle presión al tipo de cambio. Y eso desde el punto de vista de las autoridades monetarias, uno podría pensar que se debe a una situación de presiones importantes sobre los niveles de reservas internacionales. Hasta ahí, eso lo puedo entender. Lo que en términos personales a mí me llamó la atención quizás fue la magnitud del ajuste, no la dirección del ajuste. Sí. La dirección del ajuste, si tengo presión en las reservas internacionales, lo correcto es que adopte medidas para tratar de atenuar esto. Ahora, parecería que no era quizás necesario una política de choque, porque lo que se ve en la decisión de las autoridades monetarias es que era necesario chocar el crecimiento para que bajaran las importaciones, y obviamente eso va a traducirse en encarecimiento del costo del dinero, menores préstamos y sobre todo menores préstamos al consumo, menor inversión. Si hay menor consumo, menor inversión, vamos a tener un menor crecimiento. Y esas son cosas que en los próximos meses estaremos evaluando el impacto de esa decisión de política que adoptaron las autoridades monetarias. ¿Cree que un poco la magnitud fue un poco agresiva? Bueno, yo diría, por lo menos en mi caso, si yo hubiese sido el hacedor de política, lo hubiese hecho de manera más gradual. Okay. Obviamente, debo aclarar lo siguiente: uno no conoce las interioridades de los balances del Banco Central en términos de la disponibilidad de divisas y las presiones que podía estar recibiendo el mercado cambiario en ese momento. Pero, en todo caso, lo que se aprecia es que hubo una solución del problema cambiario, o se apunta a una solución del problema cambiario a partir de sacrificar las condiciones en el mercado de dinero. Es decir, reducir la disponibilidad, la liquidez de la economía para poder afectar los niveles de consumo, los niveles de inversión, y de esa manera que las importaciones que se derivan de ese mayor consumo, de esa mayor inversión, se atenúen, sean menores. El tiempo dirá si esa decisión va a afectar o no el crecimiento de la economía y en qué magnitud, porque eso es esperable, que afecte el crecimiento de la economía. Mayores tasas de interés deben afectar el crecimiento de la economía, deben de afectar el consumo, como dije, deben de afectar la inversión.
y eventualmente podrían afectar las recaudaciones del gobierno. ¿Cómo no? Y uno no entiende, quizás mucha gente lo que dice, bueno, ese impacto de choque sobre todo se produce en un contexto en que el país tiene un respiro en el orden de los dólares que tiene que buscar para la compra del petróleo, porque con un precio internacional del petróleo que se mantiene rondando los $50 el barril, inclusive creo que según el presupuesto, usted me corrige, de este año estuvo hecho formulado en base a un petróleo a $95. $92. $92, que más o menos eran las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Entonces, un poco uno dice, bueno, si no tengo que buscar tantos dólares, ¿por qué la situación se presenta? O sea, uno dice, si el petróleo estuviera entonces a esos niveles, quizá la situación fuera peor, ¿no? O sea, no sé cómo me puede ayudar a entender eso. Mire, hay otros aspectos, eso es cierto lo que dice, incluso por eso uno tiene más reserva para opinar sobre este tema, porque en principio uno ve que la cuenta corriente de la balanza de pagos había venido disminuyendo, los flujos de inversión extranjera se habían mantenido crecientes y desde ese punto de vista aparentemente no había razón para tener que preocuparse tanto por el tipo de cambio. Pero, ojo, hay aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la sustitución de moneda, que es un tema que no se ha analizado mucho. ¿Qué pasa cuando disminuye mucho la tasa de interés? La tasa de interés había estado disminuyendo de manera persistente y llega un momento que cuando la rentabilidad que se está teniendo de los depósitos en pesos, la gente piensa que no lo está cubriendo de un potencial riesgo cambiario, prefiere sustituir moneda y sale a cazar dólares. Que lo puede dejar en el sistema o no, pero que de todas maneras complica el manejo de la política monetaria. Y eso es un tema que en realidad uno desde fuera no tiene la información actualizada para saber qué estaba ocurriendo en ese momento que pudo motivar que las autoridades monetarias adoptaran decisiones como las que se adoptaron en términos de la política monetaria. Aunque uno dice para dónde podrían coger esos dólares, porque en Estados Unidos el tipo de cambio, o sea, la tasa de interés está en el suelo. Y también uno prevé que en Europa también, con lo que está sucediendo, inclusive con la depreciación del euro y corrigiendo un poco su política restrictiva, también un poco se prevé un mantenimiento, una baja de los tipos de interés. Entonces, ¿para dónde cogerían esas divisas? O sea, no, incluso yo añadiría eso que tú señalas, con bajos niveles de inflación, claro, uno pensaría que había holgura para tolerar quizá el nivel de depreciación que llegó a evidenciar el tipo de cambio, pero debo reconocer también en beneficio de los responsables de la política monetaria que aunque los dólares se queden en el sistema, como tú apuntas, porque quizás no necesariamente es que tengan vocación de salir, las personas que tenemos experiencia en el manejo de política monetaria sabemos que la composición de los depósitos entre moneda nacional y moneda extranjera complica el manejo de la política monetaria. Entonces, lo deseable siempre es que los niveles de depósito se mantengan en dólares, el denominado en moneda extranjera, sean lo suficientemente bajos para facilitar la aplicación de la política monetaria. Entonces, repito, ahí hay todas esas cosas de manera subyacente que uno puede emitir un juicio, pero también haciendo la aclaración de que no maneja toda la información necesaria para poder concluir al respecto. ¿Cómo no? Bien, vamos a solicitar la anuencia del director de presupuesto, viceministro de Hacienda, el economista Luis Reyes. Vamos a un corte y regresamos ya con la parte complementaria de la entrevista.